¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Hay una suerte de espectro de inseguridad dando vueltas, sobre todo en la discusión pública respecto de la delincuencia, respecto de todas estas imágenes que son captadas en joyerías, en moles, y que tienen a los parlamentarios, a las autoridades diciendo la guerra será, pero inclemente contra la delincuencia, y la presidenta hoy día dijo que no van a pestañear siquiera antes de acabar con este flagelo. Pues bien, de pronto uno tiene derecho a preguntarse, aunque nosotros seamos un medio de comunicación, qué tanto de esto es real y qué tanto de esto, de alguna forma, siendo una percepción que obedece a situaciones efectivas, es de alguna manera amplificado por nuestra propia labor, la de los medios de comunicación, o el corre ve y dile de boca a oreja que ocurre entre las personas que escuchan, que comentan, que como el juego del teléfono amplifican una situación. ¿Qué tanto hay de realidad y percepción? Para eso hemos invitado hoy día para discutir un poquitito sobre esta polémica a Mauricio Salinas, abogado, secretario de la Corporación Ciudadanía y Justicia. Mauricio, muchas gracias por haber estado dispuesto a venir aquí a conversar con nosotros. Y yo me gustaría plantear el tema de lo que ha aparecido desde los medios de comunicación más polémico, que incluso lo planteó en su momento Felipe Arboe, refiriéndose a la capacidad de amplificación de los medios, y lo que muchos otros han repetido respecto de que, mira, una cosa es la delincuencia cuando los medios la toman como parte de sus portadas, y otra cosa es la delincuencia, no importa qué estadística tenga, cuando los medios la ignoran. ¿Cuál es la posición que ha registrado la Corporación Ciudadanía y Justicia en esta materia? Sí, bien, muy buenas noches, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Bueno, efectivamente es un tema que ha estado en la discusión, porque obviamente las personas nos informamos en las sociedades complejas como la nuestra o grandes de lo que ocurre en nuestro país, en nuestro ambiente, básicamente por los medios de comunicación. Y aquí lo que ocurre, digamos, no es que los medios de comunicación mientan, no es que los medios de comunicación digan cosas que no son, que a veces las dicen. Pero en términos generales, el problema consiste, digamos, en la forma como se enfrenta este tema. O, por ejemplo, hoy día un vespertino, el vespertino del país decía, digamos, su principal titular, robos en no sé qué, y el segundo gran titular también era referido a asalto. Si ese vespertino hubiera titulado, mire, Brasil clasificó, o no sé qué, ¿habría estado mintiendo? No, tampoco. Era verdad, Brasil clasificó, era verdad, hubo el asalto. El problema es el criterio con que se seleccionan las principales noticias, cuáles son las principales, y a su vez la forma en cómo éstas se presentan. Porque una cosa es mentir y otra cosa es la lectura que se hace de ella. Y efectivamente tenemos acá en nuestro país una amplificación, un sobredimensionamiento del fenómeno delincuencial, ya que las cifras objetivas muestran una realidad muy distinta. Ahora, esto no lo decimos nosotros como corporación, sino que esto lo decimos, es dicho por muchas instituciones. Por ejemplo, aquí el Informe de Desarrollo Humano de Chile, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, del año 98, lo dice claramente. Dice que los medios de comunicación en Chile han hecho de la delincuencia la forma de llegar a la emoción de sus telespectadores, de los auditores, de los lectores. Y la verdad es que por ese lado se hace un flaco favor a una convivencia civilizada, fraterna, solidaria, en donde en realidad lo que hacemos es transformar este problema que existe. Nadie podría decir que la delincuencia no existe, pero así como decimos que no existe, decimos que nunca no ha existido. Lo que ocurre es que hoy día, producto de un determinado enfoque, de lo que se ha hecho este tema es identificar la delincuencia, digamos, como el principal problema, cosa que además no es verdad que la gente diga. La encuesta del Ministerio del Interior, que es la encuesta más grande que se ha hecho en el país, que las encuestas normales tienen 1.500, 1.600 casos. Esta encuesta, la encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana, tiene 17.000 casos. Es decir, que multiplica muchas veces su valor, digamos, de reflejar la realidad. Nos dice en la pregunta estructurante, es decir, ¿cuál es el principal problema que la gente ve? Dice, en primer lugar, la pobreza, el 25,2%. En segundo lugar, el desempleo, el 16,9%. En tercer lugar, la situación económica, el 14%. Y en cuarto lugar, la delincuencia con 12%. Yo quiero decir que todas las encuestas que se hacen en este país, todas, no hay ninguna encuesta que diga una cosa distinta. Fíjate que incluso se ha llegado a mostrar con una cierta, quizás incluso hasta mala intención, una encuesta, por ejemplo, la última encuesta del CEP,
se dijo, y todos los medios, yo tengo aquí, digamos, todos los periódicos de ese día, muestran que, según esta encuesta, diría que el 47% de los chilenos piensa que el principal problema del país es la delincuencia y que en realidad ese debería ser el principal problema a que el gobierno se aboque. Bueno, la verdad es que cuando a mí me lo comentaron, un día cuando se escuchó esta noticia en la radio, yo le dije a alguien, mire, eso está mal, eso no puede ser así, porque no hay ni una sola encuesta, ni las más alarmistas, ni las más fabricadas para generar un problema político, digamos, en este tema, dicen eso. Bueno, efectivamente, lo que ocurre es que el CEP da 3 oportunidades, entonces resulta que es un 47 por 300, no por ciento. Por lo tanto, en el peor de los casos sería un 17%, pero 15 y tanto por ciento. Pero lo que quiero decir es que, sin embargo, todos los medios, las radios dijeron el 47%. Bueno, y eso... Eso puede ser una ignorancia de los periodistas y no una malintención, Mauricio. ¿Sabes lo que pasa? Es que cuando hay una ignorancia tan grande, primero respecto de la sensación que se vive en el país, entonces yo diría que hay que tener más cuidado. Ahora, entonces, las personas que hacen eso. Ahora, sácame una duda. ¿El CEP hizo la corrección al día siguiente? No, nosotros hicimos, como Corporación Ciudadanía y Justicia, hicimos una conferencia de prensa con una declaración que se le enviamos a todos los medios, salió en dos. Está bien, pero el CEP, que era aludido, podría haber salido y haber dicho, perdóname, es una de las tres posibilidades, por lo tanto no puede ser por ciento. Tiene que ser 300, por 300. Lo que ocurre es que si lo divide, entonces quedan 15, que es una cifra relativamente normal. Déjame decir el lado B de lo que tú estás planteando. El lado B, la pregunta del lado B es, yo reconozco y no conozco a nadie, ni siquiera de las personas más alarmistas que puedan haber, incluso en la oposición. Así es. Que no me plantee que existe una diferencia entre lo que la percepción de la gente es hoy día en términos de seguridad y lo que la realidad es en términos de cifras. La duda que yo planteo es que aun cuando los medios de comunicación, por su naturaleza de drama, de generar, de catapultar aquello que causa impacto público a nivel de relevante, no siendo necesariamente aquello relevante, sino que porque causa impacto público, porque tiene mucho drama. Déjame terminar. ¿Acaso no contribuye a alertar a las autoridades, alertar a los poderes que tienen posibilidades de zanjar este tema de una manera que, si es que lo registraran exclusivamente en su frecuencia, quizás ese problema podría crecer hasta que llegáramos a los 30% y recién ahí empezar a hacer algo? Lo que ocurre es que cómo es posible medir, digamos, ese impacto, porque, por ejemplo, hace unos días se mostró el caso de una señora, digamos, que andaba con un arma en la casa. Sí, claro. Entonces, claramente, si eso fuera la medida, eso es imposible de solucionar. Lo que ocurre es que tenemos frente a este tema, y te quiero decir a propósito de esto, que los medios busquen lo más impactante. Hace un tiempo atrás fueron procesados unos generales, producto de unos crímenes y de unos negocios, digamos, fraudulentos internacionales. Hubo medios de comunicación que no lo nombraron, que no lo pusieron. Entonces me dice a mí que en realidad hay una preocupación por lo que impacta, hay una preocupación por este famoso cuento de que se dice, mire, en realidad no es noticia que un perro muerda a un hombre, sino que un hombre muerda a un perro. Bueno, será noticia, digamos. Pero espérate, Mauricio, tienes toda la razón, y yo no estoy minimizando la actuación de los medios de comunicación, nunca lo he hecho. Lo que estoy diciendo cuando yo me estoy refiriendo a alto impacto público, lo que me estoy refiriendo a cosas de drama, me estoy refiriendo a que tú, en el caso particular de la televisión, lo que tú visibilices, lo que tú puedas ver en términos prácticos, causa automáticamente una suerte de rompefilas en el noticiero, porque justamente eso causa impacto público, causa drama. Lo que mostramos ayer nosotros, por ejemplo, que fueron 26 segundos de un robo en una joyería, es una cosa tremendamente alarmante. ¿Representa eso la forma en que son todos los robos en Chile? Para nada. Para nada. Para nada. Pero es de un impacto público porque la naturaleza de estar presenciando casi instantáneamente cómo se producen las cosas, uno no tiene la oportunidad de verlo. Y eso Pero mira, genera... por ejemplo, sería tanto más impactante mostrar cómo se arreglan los tacómetros de los buses para ver las horas que manejan los choferes y que han generado una cantidad de muertos más que los que hubo en la joyería. Sí, claro, pero el problema es que eso no ocurre. Y mucha gente viaja de noche en los buses. Pero tienes que tener acceso para poder mostrar cómo se arreglan los tacones. Esa es la responsabilidad de estar ahí donde se produce la noticia. Esa es la responsabilidad de hacer un periodismo en el
cual se muestren efectivamente los problemas que tenemos. Pero Mauricio, hay montones de oficinas donde mañana se van a estar tomando decisiones que eventualmente van a perjudicar a un montón de gente. Y no las Solo que no tengo cámaras registrando eso, pero sí tengo cámaras registrando todo lo que ocurre en todos los supermercados y en todos los malls. ¿Sabes lo que pasa? Exactamente. ¿Sabes lo que pasa eso? Entonces, que la delincuencia ha terminado identificándose en el país y en general con la delincuencia de los que cometen los delitos que están en la calle. Porque te quiero decir algo que muestran todos los estudios. Todas las personas de todos los estratos socioeconómicos cometen delitos de más o menos en una misma proporción. Lo que ocurre es que el sistema pilla solo a los más débiles, va solo sobre los más débiles. Es como la antigua idea de que, mire, robarse un fundo era un negocio, pero una gallina es un delito. Bueno, eso es lo que tenemos hoy día. O sea, por ejemplo, digamos, la idea esta que pasó un muchacho una vez, un niño de 14 años, de 15 años, que en Huechuraba asaltó una micro y que pasado 500 veces por la televisión con un gran cuchillo, no pasó nada. No hubo nada, solamente Pero sin embargo, en otras situaciones, en donde no aparecen como delitos, sin embargo hay muertes. Entonces el tema, ¿será que en verdad nos preocupamos de los problemas principales que tiene el país? Por ejemplo, el tema del alcohol, el tema del tabaco. ¿Cuánto gasta el país en eso? Y sin embargo no es la misma preocupación. Entre otras cosas porque las empresas del alcohol y las empresas del tabaco financian, digamos, publicidad. Y además porque las empresas del tabaco, las empresas del alcohol financian los ingresos del Estado. Obvio, pues. Y el ministro de Hacienda de alguna forma lo defiende. Exactamente, pero mira, fíjate en algo. Es como el tema de la droga. En Estados Unidos la ley, digamos, seca. ¿Qué ocurrió? Eran todos unos criminales que fabricaban alcohol, que envenenaban a la gente. Y estaba Leon Ness, todos habrán visto, digamos, la señal. Claro. Y sin embargo, un día se miraron a la cara los parlamentarios y dijeron, mire, ¿saben qué? Nosotros vamos a tomar ahí, consumimos alcohol, mire, ¿saben qué? Esto no puede ser. Y unos señores pasaron de ser delincuentes un día a prósperos empresarios al otro. Lo que quiero decir es que el delito no es una realidad natural, no está predeterminado, sino que los delitos son siempre una decisión política porque siempre está en una ley. Por ejemplo, y por lo tanto, lo que es en Chile aquí es delito, en Argentina puede no serlo. O cosas que antes eran delito, hoy día ya no lo son. Por ejemplo, la sodomía. En Chile, hasta el año 98, tener relaciones homosexuales consentidas entre dos adultos era delito. Y un día los parlamentarios se miraron y dijeron, bueno, esto no puede ser. Y se derogó. ¿Y qué pasaba con esos delincuentes? ¿Qué pasa con esos que eran delincuentes antes? Lo que quiero decir Era como los vándalos estudiantes secundarios de un día y pasaron a ser inteligentísimos. Que si son 100 son vándalos, pero si son 500.000, entonces hay que tomarlo en cuenta. Entonces tiene que ver con un problema de poder y de fuerza. Y vivimos en una sociedad en donde el poder está absolutamente concentrado. Y quiero decirte que el informe 2004 del PNUD, El poder, por qué y para quién, dice claramente, establecido un poderómetro. Y la opinión de los poderosos es que los más poderosos entre los poderosos son los medios de comunicación. Eso no lo dice simplemente la gente, lo dicen los poderosos. Aquí, Está bien, pero dime una cosa. Tú, Mauricio, cuando hablas de los medios de comunicación, ¿te estás refiriendo a quién? Yo soy parte de un medio de comunicación, la gente que está acá somos parte de un medio de comunicación. Me estoy refiriendo, los dueños de los medios de comunicación son medios de comunicación. Así es. Me estoy refiriendo a la comunidad mediática concreta en el país. Porque la verdad, ¿en qué sentido? En que aquí tiene un impacto mayor que en cualquiera, porque no existe en América otro país en que la orientación editorial de los medios esté tan concentrada y sea unilateral como tenemos en Chile, excepto Cuba. En Cuba hay un control, digamos, total y hay una sola orientación. Bueno, aquí, y esto no se produce por maldad ni por perversión, muchos de los que dicen estas cosas que yo estoy contradiciendo las creen de verdad. No es que sean perversos, no es que estén tratando... No, eso es parte, digamos, de cómo vamos construyendo la realidad. Y lo que quiero decir es que aquí, en esta comunidad mediática, no existe una mirada distinta que esa. De hecho, nosotros existimos hace varios años, tenemos un staff de personas, digamos, conocidos, hacemos clases en distintas universidades respecto de estos temas, y sin embargo es muy difícil que estemos en esta discusión. Sin embargo, otras instituciones que no tienen, digamos, ese nivel o supuestamente ese prestigio académico, bueno, están todos los días elaborando opinión, dando opinión, sin tener estudios, digamos, que las avalen. Entonces, lo que quiero decir... ¿Te estás refiriendo a Paz Ciudadana? Entre otros, pero la verdad es que si uno ve de los principales impactos, mira el tipo, digamos, de cosas que se hacen. Mira, el consejo para estar seguro. Primero, no se distraiga, esté al tanto de lo que le rodea y de quién va caminando delante y detrás de usted. O sea, ese es un consejo para paranoicos. O sea, si alguien anda en la calle preocupado,
no, sin distraerse, mirando quién va adelante, quién va atrás, quién va a los lados, ese tipo está enfermo. O sea, en eso no es en donde hay una convivencia fraterna, porque en realidad el otro siempre es puesto como mi posible atacante y por lo tanto no es posible hacer sociedad. Bueno, esas cosas son las que se dice, se han entendido por el país, se han difundido de manera masiva y significativa. Recuerdo una campaña que decía, por aquí tengo un afiche, en donde decía, digamos, haz de tu casa una fortaleza. O sea, y la representaban con un castillo, con rejas y puente levadizo. Pero es que en la época en que había castillos no había ciudadanos, señoras y señores. Habían señores feudales y los otros eran vasallos. Y lo que habían eran condotieros, eran mercenarios al servicio de los señores feudales, de la misma manera como hoy día muchas instituciones, ha sido demostrado, que en realidad se dedican al negocio de la seguridad, porque esta cosa se reproduce y se retroalimenta, pero además detrás de esto está el negocio de la seguridad. Mejor dicho, el negocio de la inseguridad, porque si hubiera seguridad no habría negocio. Y por lo tanto hay un conjunto de empresarios que tiene de socio al miedo. Mientras más miedo haya, más utilidades tienen. Hay empresas que se dedican a vender cosas y a prestar servicios que compran las personas y las sociedades con miedo. Si no existiera miedo, no las compraría. Y quiero decirle que esto que estoy diciendo yo no es que se produzca una relación perversa. Aquí hay un aviso de una empresa de seguridad que fue tirado, entre otras cosas, por debajo de mi casa, y los fundamentos que para decirle protéjase son titulares de diarios. Es decir, hay una retroalimentación que además financian, digamos, esto. Pero esto que ocurre aquí ocurre en muchas partes. En Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, lo que hay, obviamente, es que este tipo de empresas que tienen una sutilidad, las empresas de seguridad en el país son las empresas que han tenido el alza constante de la rentabilidad desde el año 97 hasta ahora de manera sostenida. No existen otras empresas que hayan tenido de manera constante y en los niveles que lo han tenido unos ingresos como esos. Pero eso no puede obedecer, supongo, Mauricio, exclusivamente a través de ficciones o conspiraciones perfectas. Tiene que obedecer también a que efectivamente hay alguna realidad que el propio Felipe Arboe lo dijo ayer, ha aumentado la idea de estos robos espectaculares a lugares donde se hacen más visibles y la gente los ve y los comenta. La idea, pues. Si tú hubieras hecho una encuesta ayer, después de que ustedes pasaron esas notas, a la gente, digamos, y le hubieras preguntado cuánto miedo tiene, mucho. Y sin embargo, esa persona estaba en riesgo de ser parte de una... No sé, pero lo único... Si uno lo mira por los datos, porque eso sí se puede medir, está claro que no. Está bien, pero lo que pasa es que los datos dicen de que puede haber, por ejemplo, no como dice Espino, uno cada 5 minutos, puede haber uno cada 2 días. Pero resulta que el uno cada 2 días, si es que soy yo, tengo la sensación de creer de que ese puede ser cualquiera. Bueno, y por lo tanto tú no puedes confortar a la ciudadanía diciéndole, mire, esto que usted vio pasa en una joyería, pero usted está en su casa tranquilo y por lo tanto no le va a pasar. Y si es que ve que le pasa al vecino o al gallo que está más allá, bueno, a él le tocó y a usted no le va a tocar. No pero lo que pasa es lo siguiente, es que si trabajamos con la idea de que exista la imposibilidad total de que exista un evento como eso, entonces nos volvemos locos. Porque eso sería intentar construir el cielo aquí en la tierra, y yo te quiero recordar, como todos, digamos, estarán conscientes, de que todas las empresas políticas que han querido construir el cielo en la tierra han terminado haciendo un infierno. Porque la verdad es que si nosotros pensamos en que en realidad... porque es obvio, la delincuencia existe y yo soy vulnerable. Entonces es razonable tener una cuota de temor, es razonable. Pero otra cosa es ser paranoico. Otra cosa es ser... Mira, es como el cuco. Yo siempre hablo de esto. Mire, usted le mete miedo a un niño con el cuco y el niño se hace pichí, el niño se pasa a la cama de los papás, transpira, tiene pesadillas, qué sé yo, y el cuco no existe. Bueno, aquí no es que los delitos no existan, existen los delitos. Pero es más o menos como los hipocondriacos. Una cosa es que existan las enfermedades y otra cosa es ser hipocondriaco. Porque podríamos andar así preocupados, digamos, y no andamos en eso, porque entonces es invivible, porque entonces no existe sociedad. Y hemos decidido, o estamos obligados como seres humanos, ¿cómo es posible vivir seguro si estamos obligados a vivir en sociedad y todas las medidas que yo tomo para mi seguridad se fundamentan en la desconfianza hacia el otro? No es posible vivir seguro en una sociedad así. ¿Cuál es la alternativa que maneja la Corporación Ciudadanía y Justicia? Bueno, nosotros creemos que enfrentamos un problema complejo, que el principal
principal problema que tenemos en el país respecto del tema de la inseguridad es el problema del temor, porque entre otras cosas el temor nos hace cometer situaciones de mayor peligro aún. Por ejemplo, hay un caso dramático en Vitacura hace 4 o 5 años atrás en que un papá estaba muerto de miedo y entonces su hijo, un joven de 17 años, se puso una chaleca en la cabeza y entró por la ventana a la casa y el papá, que tenía un arma, disparó el arma antes de saber si acaso iba armado, quién era, nada, y lo mató. ¿Me entiendes? Entonces, lo trágico es que si ese señor no hubiera tenido miedo, no habría sido gracioso para el muchacho hacerle la broma. Lo que ocurre es que el miedo nos pone ligero el gatillo y cuando tenemos miedo actuamos, digamos, es como los manotazos del ahogado. La verdad es que lo que necesitamos es vencer nuestros miedos y no seguir expandiéndolo más allá de la realidad para poder pensar efectivamente de qué manera queremos vivir. Pero avancemos un poco más. ¿Cómo se resuelve el problema del miedo de una sociedad mientras simultáneamente, efectivamente, hay problemas de robo, efectivamente hay problemas de lo que pasa es que si pones esas dos condiciones son imposibles. O sea, no existirá sociedad sin robos. No existirá sociedad... O sea, Chile, el año 60 o el año 50 habían robos, pero no había este delirio. Entonces, lo que habrá un factor distinto que los robos, o los hurtos, o los crímenes, que hacen que esto se produzca así. Fíjate que Chile es uno de los países que tiene la más baja tasa, por ejemplo, de homicidios del mundo. Tú sabes que en el mundo la tasa de homicidios es de 11 por cada 100.000 al año. En América Latina es de 22 por cada 100.000 al año. En Chile es de 3. Y sin embargo, todo cuando nosotros vamos a seminarios, encuentros, vienen policías extranjeros, bueno, por aquí tengo declaraciones, dice, pero si esto es lo más seguro. Cualquier que venga de América Latina nos dice lo mismo, pero ustedes están locos. Solo yo, dice, siento temor si miro la televisión. Solo yo siento temor, digamos. ¿Me entiendes? Pero entonces, tú dices que la fórmula es, si es que yo amortiguo el impacto de los medios de comunicación... Tenemos una gran parte del problema solucionado. Entre otras cosas... Baja el nivel de temor de la población. Y eso hace que seamos más razonables para enfrentar las situaciones efectivamente de delincuencia que existen. Porque no hay nadie que pueda decir que no existe delincuencia, ni que sea un invento. Si el problema es la sobredimensionamiento, pero además cuando tenemos sobredimensionado, es como los fantasmas, como los molinos de viento de Don Quijote. Son tan grandes, digamos, que le hierro el palo al blanco, porque es tan inmenso, digamos, el fantasma que me construyo, que disparo a la bandada y no voy efectivamente a los problemas que tenemos. Yo sin y el principal problema que tenemos hoy día en nuestra sociedad, que se nos aparece por todos lados, es el problema de la desigualdad. Y entonces tenemos en realidad una sociedad que incita al consumo, una sociedad en donde los símbolos del estatus están dados por las marcas de las prendas que tú uses. Y sin embargo, especialmente en el nivel de los jóvenes, no hay ninguna posibilidad de acceder a esas cosas por medios legítimos, por medios lícitos, por medios que el sistema provea. No se proveen. Te quiero decirte que la cesantía en los jóvenes es el doble que en la de los adultos. Y en los jóvenes populares es el triple que en las de los adultos. Entonces, lo que hay ahí es un problema social. Ahora, el problema no es que los pobres sean delincuencia, ni la pobreza traiga delincuencia. Porque si fuera así, los ricos no cometerían delitos. Y como ya sabemos, todos cometen o cometemos delitos por igual en todos los niveles. De hecho, una gran cantidad de los pobres no delinquen, y sí hay muchos no pobres que delinquen y muchos ricos y poderosos que delinquen. Es más, hay un cierto tipo de delitos que solo se pueden cometer si uno es muy poderoso. La evasión tributaria, por ejemplo. En Chile se evaden 4.000 millones de dólares al año. 4.000 que no los evaden los sectores populares. Si eso se transformara en oportunidades igualitarias, la verdad es que no sé cuánto, no me atrevo a decirlo, porque ya tenemos una cultura. El problema es que esto nos va creando un lastre, porque vamos generando una cultura. Mientras más gente va pasando por la cárcel, vamos generando más cultura del crimen y vamos generando unos estilos de vida que no son beneficiosos para una convivencia fraterna, solidaria, cívica, de entendimiento. Y entonces tenemos que hacernos cargo de parar esta espiral. Sí, porque si no... Mauricio, yo estoy de acuerdo que pueden haber... Porque si no, estas cosas terminan siendo realidad. Ok, yo estoy de acuerdo en que es perfectamente posible, lo dije también en Tolerancia Cero el domingo, de que los medios contribuyan al menú o la carta de cosas que la gente comenta porque han sido repetidas consistentemente y son de alto impacto público. Pero también creo que es peligroso
el que tú señales, mira, si tú silencias al mensajero, No. el contenido de las cosas No. de alguna forma va a estar amortiguado. Me No. suena muy parecido a lo que de repente algunos... No es hecho lo que, ¿No? no es eso lo que he dicho. ¿Tú has Lo dicho? que he dicho es que el tipo de problemas que tenemos debe tener una cierta equivalencia en la preocupación de la sociedad. Y lo que está claro, en la encuesta del Ministerio del Interior, en otras encuestas, mira, aquí hay una encuesta de la Universidad Académica de Humanismo Cristiano, en la que se le pregunta por la gente por las principales causas del delito, que es más o menos una otra forma distinta de preguntar esto. La gente dice problemas sociales estructurales, el 67,6% de las personas. Psicosociales, es decir, consumo de droga, violencia intrafamiliar y esas cosas, un 24%. Déficit de control y otras, un 8%. O sea, cuando hacemos política poniendo mano dura, lo que dice la encuesta del Ministerio del Interior es algo muy obvio. Los sectores altos dicen que hay delincuencia porque hay mano blanda. Los sectores bajos dicen que hay delincuencia porque hay falta de oportunidades. Cuando hacemos política reprimiendo, pensando en esta idea, que es una fantasía, de que con mano dura voy a terminar con el delito o con la violación de los derechos del otro, que eso es el delito, la forma más intensa de violación de los derechos del otro. Es una fantasía. Cuando hacemos eso, en realidad lo que estamos haciendo es haciendo la política criminal que cree que quieren los sectores altos. Y no es la mayoría del país. Todos los estudios serios, incluso los no tan serios, dicen lo mismo. Solo que se leen y se presentan de una manera distinta. O sea, la tesis tuya es que la política pública tendría que hacerse sobre la base de asignarle más recursos a lo que podríamos denominar desde la rehabilitación en el caso de la droga o el problema para atacar los focos de desigualdad. Sí, pero es que no es solo la desigualdad. Sí, exacto. ahora, eso no te controla el problema. Pero no es solo inmediato. la desigualdad en el sentido de que yo tengo menos y quiero ser como este. Sino que, por ejemplo, tú sabes, y los telespectadores saben, ¿quién es el traficante de droga más grande que ha habido en este país? ¿Sabes tú quién es? No sé, fue en una época el Cabro Carrera, ¿qué crees? Manuel Lozada, que compró un barco, dueño de una naviera, que compró un barco para traficar. Y obviamente no lo pillaron los policías chilenos, los norteamericanos. 5 toneladas de cocaína, más lo que soñó traficar en su vida. Pero nadie lo conoce. Nadie lo sabe. Perdóname. Manuel Lozada fue objeto de probablemente la operación mediática más espectacular del Consejo de Defensa del Estado, pero gigantesca. Cuando fue detenido en Viña del Mar, llegó la presidenta del Consejo de Defensa del Estado, Clarita Charansky, en helicóptero a Viña, salió pero por todas partes. Yo era director de la tercera, titulé con la Operación Océano, ¿se entiende? ¿Cuántas fotos? Sí. ¿Cuántas fotos? ¿De qué? De eso. Pero, ¿cuántas fotos de él? Todas. ¿De él? Miles que salieron. Las podemos ver. Pero encantado. Pero está bien. Pero lo que te quiero decir es que, fíjate tú mismo, me dice, yo era editor de la tercera. Director de la tercera, y titulo esto, pero cuando te pregunto te salta el Cabro Carrera. No, lo que pasa es que tú me... ¿El más grande traficante? Sí, porque tú me vas a decir que Lozada no era traficante. No, la única explicación que explica lo del Cabro Carrera versus lo de Manuel Lozada no tiene que ver con... Me estoy refiriendo a el carácter permanente de una persona versus lo que fue un golpe gigantesco. Ojo, no sabemos. Manuel Lozada, dicho sea de paso, está en su casa. Claro. Por lo tanto, los tribunales de justicia no llegaron a la misma conclusión que llegaste tú. No, los tribunales de justicia están juzgando, no está culpado. ¿Sí? No está culpado. Y además, para los cómplices y todos que están en Norteamérica, sí están condenados. Y los galmes. ¿Te acuerdas los galmes de la frutera, la bananera de La Serena? 16 millones de dólares tenían en ese momento. Proveían de fruta a toda a parte significativa de Norteamérica y de Europa. No tenían ninguna necesidad. Y se dedicaban a eso, porque es el afán de la desigualdad. Mira, es como la droga. La droga, mire, el deporte se dice, mire, es una cuestión, digamos, que sirve para estar sano, para tener una buena relación con la naturaleza y con el medio ambiente. Pero cuando tú metes el deporte de alta competencia, ¿qué es lo que trae? ¿Dónde hay más droga? Ahí. Porque se pervierten las relaciones entre las personas, porque se trata de sacar ventaja del otro, porque yo soy en tanto soy más que el otro, y no en tanto somos todos parte de una misma sociedad. Y entonces la desigualdad y el afán de desigualdad, el querer desigualarse del otro, provoca estas situaciones. Porque un muchacho, como te decía, que quiere unas zapatillas, digamos, de unas marcas que en realidad son puestas para todo, cuando solo, no sé, el 20 o el 30% del país puede tener un acceso, digamos, a ellas, y sin embargo son puestas como símbolo de estatus para un joven.
y sin embargo no se le ofrece ninguna posibilidad de que pueda acceder a ellas. Pero te vuelvo a decir, lo que hay no es que la pobreza produce delitos de pobre, porque eso sí, cada cual no comete el delito que quiere, sino el delito que puede. Como tú mismo lo decías antes, hay delitos que solo se puede cometer si uno es poderoso. Los delitos referidos al banco RICS solo se podían cometer, digamos, estando en esa situación. No los puede cometer cualquiera, un muchacho de alguna comuna de esta estigmatizada del país. Pero te quiero decir que aún así, esos muchachos son tratados diferentes dependiendo de dónde sean. Aquí está la revista Ya, que dice la taquilla del robo. Es entretenido, desafiante. Jóvenes del barrio alto, pero no son jóvenes del barrio alto cualquiera. Son jóvenes ABC1. El joven ABC1 es de una familia, joven ABC1, que tiene un ingreso mensual per cápita, creo que es 1.500.000 al mes. Y entonces dice, robar es una choreza, es normal. Entonces dice, con absoluta conciencia hablan de un hábito, que se sienten protegidos. Igual es completamente distinto el trato que le dan a una cuica robando que a un lanza. Es decir, esa desigualdad que se expresa aquí es la causa, digamos, de esta situación de temor, porque en realidad lo que pasa en nuestra sociedad es un fenómeno muy complicado que tiene que ver con el tema de generar competencia, de ver al otro siempre como un competidor, un atacante, un posible contrincante, porque en realidad lo que hacemos ahí es que yo tengo que generarme egoísmo. Mira, hay un aviso en el metro que dice, la seguridad comienza cuando usted cuida sus pertenencias. No, la seguridad comienza cuando nos preocupamos por las pertenencias del otro, porque entonces si no yo estoy solo contra todos los otros potenciales. Y entonces, sobre esa base, no se construye una sociedad segura, que además Chile es seguro, pero no se tiene conciencia de eso precisamente por construirlo sobre unas bases culturales en donde el ganarle al otro, en donde el terminar con el otro, en donde el ser más que el otro es la que genera, digamos, el impulso normal. No es un problema de generar colaboración, de generar relaciones fraternas, de generar solidaridad. No, eso no es así. Entonces, cuando no es así, sufrimos las consecuencias. El delito y la comisión de delitos son un producto social. De alguna manera, o de todas maneras, cada sociedad tiene los delincuentes que se merece. Es decir, lo que nos ocurre a nosotros como sociedad es producto de las condiciones sociales en las que vivimos. Son las condiciones económicas, políticas, culturales, sociales, las que determinan las situaciones que estamos viviendo. Eso no se va a solucionar pretendiendo meter preso a más personas, que además siempre, todos los sistemas de persecución, como cuando jugábamos en el colegio al Paco Ladrón, al que corría más lento lo pillaban primero, es decir, siempre pillan al más débil, al que tiene capacidad para enfrentarse al aparato de persecución, incluso al que tiene abogado. El tener o no abogado puede significar estar en la cárcel o no estar, porque tener una persona que puede... Bueno, eso es lo que hacen. Entonces lo que se refleja ahí nuevamente es la desigualdad. Si uno va a las cárceles, solo ve personas débiles, ve los ladrones y los asesinos más torpes. Ve los que fueron pillados. Ve exactamente los más torpes, por algo los pillaron. Y sin embargo, los demás convivimos normalmente todos los días. Y eso no nos preocupa. Pero los que están presos, que son los más torpes, los más pobres, los más débiles, los que no tienen capacidad para enfrentarse al aparato de persecución, porque no tiene, por ejemplo, como un señor que haga una estafa y se mande a cambiar 5 años a otro país, digamos, y después vuelva con la misma plata y mantenga la misma relación y sea considerado socialmente de la misma manera. No, ellos no tienen. Ellos son de una población cualquiera, digamos, son algo así como la escoria de nuestra sociedad, que la escoria la producimos producto de la forma en que nosotros vivimos. Si no nos hacemos cargo de estas cosas y consideramos que las cárceles son una especie de vertedero, bueno, eso nos rebota en nuestra convivencia. La verdad es que lo que tenemos que hacer es aprender a hacer un lado nuestros miedos para poder efectivamente pensar acerca de cómo podemos convivir de una manera más adecuada, más fraterna, más civilizada. Mauricio Salinas, un millón de gracias por haber estado en Última Mirada. No, muchas gracias a ti, pues muchas gracias. Nos vemos en un ratito.